Bienvenidas y bienvenidos a Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie quería escuchar. Hoy venimos a hablar del cambio climático y sus posibles soluciones de futuro, como el llamado Green New Deal. En pleno antropoceno, llevamos 200 años alterando profundamente el clima del que dependen las bases materiales de nuestras sociedades, tal y como las conocemos hoy en día. Desde la revolución industrial y la consecuente expansión del capitalismo a base de la quema de combustibles fósiles y deforestación, la temperatura media del planeta ha aumentado más de 1 grado centígrado y los gases de efecto invernadero han pasado de 275 partículas por millón, estable en la época preindustrial, a un incremento constante de hasta 441 partículas por millón actuales. Una manta atmosférica que amenaza con regresar a las sociedades humanas al Plioceno, donde la temperatura media de la Tierra era de 3 o 4 grados centígrados superior, el nivel del mar era 20 metros más alto y en el Polo Sur tenían temperaturas superiores a 20 grados centígrados a las actuales. Todos estos cambios climáticos también tienen unas consecuencias sociales y económicas. ACNUR estimaba en 2014 que 20 de las 60 millones de personas que se habían visto forzadas a abandonar sus hogares lo habían hecho por motivos climáticos. Un reparto de las causas y consecuencias que no escapa de desequilibrios y desigualdades. Mientras se proyecta que los países en vías de desarrollo serán los más afectados por estas migraciones climáticas, con 140 millones de personas desplazadas solo en África, América del Sur, Centroamérica y el sur de Asia, el grueso de la contribución al cambio climático depende del desarrollo de los países del norte global y con una distribución de clase clarísima dentro de cada país. El 10% más rico produce el 50% de las emisiones de CO2 debidas al consumo individual, mientras que el 50% más pobre casi no alcanza el 10% de las emisiones. Ante este panorama, las generaciones futuras se han plantado y han dicho basta. En 2018, Greta Thunberg, fundadora del movimiento Fridays for Future, comienza a recorrer el mapa con un discurso transgresor, que poco a poco va ganando adeptos, especialmente entre los más jóvenes. Lo que al principio los dirigentes políticos miran con ternura por venir de boca de una joven activista sueca con síndrome de Asperger, ahora marca la agenda política e impulsa movilizaciones por todo el globo, exigiendo un cambio de modelo que revierta el daño producido al planeta y deje a las generaciones futuras un planeta más limpio. Los dirigentes políticos han sido interpelados directamente por la sociedad, que exige un cambio. Se plantea pues el reto de materializar ese cambio con los recursos disponibles y la posibilidad de alterar o no el equilibrio socioeconómico y territorial existente. Para hablar de todo esto, hoy contamos con 4 invitados. Juan Brovia, agricultor ecológico y sindicalista de CNT. Bienvenido, Juan. Hola, buenas. Con Begoña Sierra, gerente de la Asociación Turismo Sierra de Albarracín y amante del medio natural. Bienvenida, Begoña. Gracias por invitar. Gracias a ti por venir. Con José Manuel Salvador, director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón y recientemente nombrado nuevo secretario territorial de Chunta Aragonesista en las comarcas turolenses. Bienvenido, José Manuel. Buenas, gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Y, por último, con Marcos Rollo, miembro de Juventud por el Clima de Alcoriza. Bienvenido, Marcos. Buenas, gracias por haber contado con nosotros. Gracias a vosotros por venir. Vamos a comenzar en nuestro primer bloque con lo que hemos titulado el Green New Deal como propuesta política. Y es que parece innegable que vivimos inmersos en una crisis sistémica frente a la realidad de un cambio climático imparable que nos obliga a pensar en otro mundo. El debate no es, por tanto, si queremos o no asumir dicha transición, sino qué sentido y orientación política va a tener. Si seremos capaces de gobernarla para que sea socialmente justa o si, por el contrario, intensificará las tensiones de un modelo neoliberal que parece encaminado a una salida autoritaria e injusta socialmente. La propuesta del llamado Green New Deal aún está por definir. Muchas son las posibilidades que se plantean, desde la economía del decrecimiento, las teorías del desarrollo sostenible o la economía del bien común, hasta una adaptación del neoliberalismo tradicional a un mercado eco-friendly, donde dominen las mismas dinámicas que han conducido al desastre. Por eso, desde Radio Monotes, hoy os preguntamos, ¿es necesaria una dimensión social del Green New Deal? ¿Sobre qué elementos debería sostenerse? ¿Redistribución de la riqueza, transición energética justa para los territorios con industrias contaminantes, un cambio de las condiciones laborales? Abro turno de palabra con Juan. Vale, un poco por enmarcar el debate, el planteamiento sobre la crisis climática entiendo que es urgente y es necesario, pero no solamente, o sea, el capitalismo en su estadio actual no solamente está produciendo una crisis climática que cada vez se ve más cerca y cada vez se están viendo sus consecuencias con más premura,
sino que el capitalismo también nos está conduciendo a una crisis energética. De hecho, con la crisis de la pandemia del COVID, y pudimos ver ya, como por ejemplo en Estados Unidos, cuyo petróleo se extrae a través de técnicas de fracking, que es bastante costoso, ya se estaba vendiendo el petróleo en estas últimas semanas en valores negativos. O sea, estaban dando dinero por vender el petróleo. Esto un poco podría ser un escenario al que nos podríamos encontrar antes o después. Realmente entre los científicos ya hay bastante consenso sobre que hemos llegado ya al peak oil, al pico del petróleo, sobre que se va a acabar esta era del petróleo barato, esta era de una movilidad acelerada y que vamos hacia otro tipo de sistema. Bueno, el capitalismo actual, bien como decía al principio, podríamos hacer la metáfora, que es como un coche de carreras que va sin frenos y al que además se le está acabando el medio en el que se sostiene. Se le está acabando la carretera a ese coche. Evidentemente, esto está provocando la crisis climática, la crisis energética, estamos viendo también una pérdida de biodiversidad tremenda, pero también está provocando y agudizando las crisis sociales. Está acumulando la riqueza cada vez en menos manos, o en el otro lado de la moneda está produciendo mucha más precariedad y mucha más pobreza para las clases trabajadoras. Ante este escenario, el Green New Deal, el New Deal no es otra cosa que una política de inyección de dinero público en sectores estratégicos. Bueno, esto lo vimos después de la crisis del 29 y ahora vendría remozado sobre un barniz verde. Pero claro, yo aquí veo un problema fundamental, que es en qué términos se va a definir esta inyección de dinero público. ¿Quién define la sostenibilidad? Yo, por ejemplo, recuerdo, bueno, como bien decías, Julián, hay varias teorías. Está el de crecimiento, está la teoría del desarrollo sostenible, que ahora, por ejemplo, con el nuevo gobierno del Estado acaban de crear una cartera donde están incluidas los objetivos de desarrollo sostenible. Yo recuerdo hace no muchos meses, cuando fuimos al pleno del Ayuntamiento de Teruel, íbamos a pedir medidas de apoyo a los agricultores locales y a los agricultores que producíamos en ecológico. Bueno, la respuesta de la alcaldesa del PP es que ellos, para lo que ella considera oportuno, ya han hecho lo suficiente en lo que respecta a los objetivos de desarrollo sostenible. Ellos están comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible. Y cuando le pregunté qué es lo que había hecho realmente para estar ya contenta con esos objetivos, me vino a decir que, bueno, había cambiado unas lucecitas de sodio por unos LEDs y había cambiado unas tuberías para que no se escapara agua. Y ese es realmente la preocupación de algunos políticos por el desarrollo sostenible. Realmente no se lo están tomando en serio. Son muchas veces políticas de fachada, políticas para vender, para hacerse la foto y poco más. Por un poco por repartir a todos, realmente, la DGA tampoco, a mi modo de ver, tampoco ha hecho en los últimos años de gobierno, que lleva gobernando el PSOE con apoyo de mayoría de formaciones de izquierdas, tampoco ha hecho mucho o prácticamente nada en un poco en orientar la acción pública hacia este tipo de medidas, ¿vale? Por ejemplo, a la DGA le venimos reclamando tiempo por una medida muy concreta que podría ayudar a muchos agricultores locales y que hacemos agricultura ecológica a favorecer este tipo de producción, que es el forzar en las cláusulas de los contratos públicos de residencias, de comedores escolares, a que esas empresas estén obligadas a comprar la producción
en lo más cercana posible y de una forma lo más sostenible posible. Pues después de todos estos años, la verdad que en Aragón no hemos visto prácticamente en ningún sitio que esto se esté potenciando. Claro, al final vuelvo al problema que planteaba en un principio. El poder, o sea, el conflicto va a estar en quién define lo que es la sostenibilidad. ¿Se va a inyectar este dinero público yendo a parar a grandes productores, por ejemplo, en el caso de la agricultura, a grandes productores ecológicos que tienen unas condiciones laborales de mierda y que además están produciendo para exportar, en ecológico, eso sí, pero para exportar a 1.000, a 2.000, a 3.000 kilómetros? Si el Green New Deal va a ir por ese camino, la verdad que mal vamos, muy mal vamos. En cambio, si esta inyección de dinero público, si estas políticas públicas van a ir para fortalecer la producción agroecológica local, van a ir para fortalecer la producción agroecológica de cercanía, entonces pues igual ya vamos bien, ¿vale? Y un poco por no extenderme mucho, paso palabra y luego si queréis comentamos más cosas. De acuerdo, me habían pedido el turno de palabra Marcos, después José Manuel y sigue Bego. Vale, bueno, buenas. Estamos viviendo una emergencia ecosocial y, como decíais, el cambio es inevitable porque estamos viviendo por encima de los límites que tiene el planeta. ¿Por qué es una emergencia ecosocial? Porque, como habéis dicho, las personas que tienen menos culpas son los que se van a ver más afectados. Habíamos visto en las noticias en Bangladesh, 3 millones de personas se han visto obligadas a salir de sus casas por un ciclón. Estos son efectos de la crisis climática que ya estamos viviendo hoy en día. El caso es cómo vamos a hacer esta transición, ¿no? Pues desde los movimientos por el clima no pedimos simplemente una transición energética, sino que pedimos que se haga con justicia social, acabando con las desigualdades. Y para que no todo se quede en palabras, hemos hecho una propuesta avalada por científicos y consensuada por distintos grupos de movimientos por el clima en toda Europa, que es la Iniciativa Ciudadana Europea. Hay un mecanismo en la Comisión Europea que si se recoge 1 millón de firmas se pueden hacer llegar propuestas a la Comisión Europea. Entonces, hemos propuesto un paquete de medidas con 4 puntos, digamos, importantes. El primero es la famosa reducción de los gases de efecto invernadero. Pues nosotros propondríamos que para el año 2030 hubiera una reducción del 80% y para el año 2035 las emisiones de dióxido de carbono estuvieran en cero neto. Es decir, que no emitiramos más de lo que nuestro propio territorio puede absorber. Además, hay que decir que el Gobierno ha aprobado una ley de cambio climático hace nada y que el horizonte al cero neto lo ponen en el año 2050. Y si, como dicen, quieren cumplir con el Acuerdo de París, esto es inviable porque los científicos advierten de que para cumplir con el 1,5 grados tenemos que acabar con las emisiones de gases de efecto invernadero cuanto antes. Y a 30 años vista, desde luego, no se cumpliría el Acuerdo de París. Otra de las medidas que proponemos es un impuesto al carbono, es decir, que quien contamina pague y sobre todo las empresas. Otra de las medidas que hacemos para evitar la competencia desleal y que exterioricemos esta contaminación, como ya está pasando ahora, lo podemos ver con la moda rápida que se fabrica en Bangladesh o con las minas de coltán o con todas esas cosas que nosotros consumimos que vienen de otros países a los que cargamos con esta contaminación, pues es no firmar tratados de libre comercio con aquellos países que nos sigan esta senda del 1,5 grados para evitar una competencia desleal y para forzar a los países que estén fuera de la Unión Europea a llevar una senda ecológica para que se pueda vivir en este planeta dentro de 30 años. Y, por último, una cosa que es la más fácil a realizar, pero que consideramos que es muy básica y que podría realizar un gran cambio, es liberar información para la educación de manera gratuita, hablando sobre los efectos de la crisis climática a nivel social y a nivel ecológico. Esto lo que haría es que las generaciones nos vayamos dando cuenta del problema en el que estamos y tomemos todos una conciencia colectiva para querer cambiar, porque verdaderamente si todos supiéramos lo que está pasando, la mayoría de la gente querría un cambio y querría que este cambio se hiciera con justicia social. Y bueno, pues apostamos también por una transición justa en la que nadie se quede atrás y creemos que es muy importante escuchar a las comunidades en las que se van a hacer diferentes proyectos, reubicar a las personas que estén trabajando en empresas o en trabajos que podríamos llamar contaminantes y para evitar que nadie se quede atrás y que vayamos hacia este horizonte más verde, más sostenible y más justo
y además intentando que las desigualdades se rebajen y evitando pues lo que podría ser una de las peores cosas que ha vivido la humanidad y que a nosotros como personas jóvenes nos podría afectar cuando tengamos pues 40 años o así. Entonces, bueno, pues eso es más o menos. Por mi parte, lo primero quería agradecer a personas como Marcos el activismo cada uno a su manera. Yo siempre he pensado, y en este sentido he tenido un recorrido bastante largo en asociaciones culturales, en defensa del territorio y en activismo político, pero que siempre he pensado que hay que ser valiente, que hay que mojarse, porque es importantísimo estar implicado en el activismo social, en el activismo ambiental y también, si se considera, en el político, porque si no, otras personas lo harán por ti y seguramente con intereses más oscuros, ¿no? Y pienso que hay elementos que son necesarios cambiarlos y es muy importante que las nuevas generaciones tengan una conciencia vinculada, en este caso, al cambio climático que merece la pena pues, desarrollar y apostar por ella. Yo quería empezar con la pregunta de si es necesaria una dimensión social del New Deal. Respondo que por supuesto, y me atrevería a decir también que una dimensión no solo social, sino territorial, una dimensión que también se pueda desarrollar en el ámbito local, construyendo un pueblo mejor, una comarca mejor, una provincia, un territorio. También mejoramos el mundo. Por supuesto que está todo interconectado, pero cada territorio tiene sus casuísticas y entiendo que nos tendríamos que adaptar a ellos. En el caso de Teruel, yo pienso que es muy importante el tema de la dimensión social. La necesidad de concienciar a la gente del consumo local, de la defensa de la biodiversidad, de los servicios ambientales que genera el territorio hacia el resto de los habitantes y hacia el resto del mundo. Y en ese sentido hay cosas como en el caso de la concentración la concentración del capital que plantea el neoliberalismo. Teruel lo ha vivido pues de manera sangrante en las últimas décadas con la cuestión de la despoblación, la falta de oportunidades y me preocupa especialmente, por eso hablaba de la dimensión territorial, de la escala y de los tamaños que queramos poner y provocar para facilitar el desarrollo territorial en Teruel. Somos 236 municipios, la mayoría muy pequeños, la mayoría con muchísimos recursos abandonados en relación a fincas, sean urbanas o rústicas, en el sentido de tema de tierras agrícolas de labor o tierras forestales. Y creo que debemos buscar ese modelo o esa escala que se pueda adaptar a lo nuestro. No es lo mismo una gran instalación cercana a una autovía en Zaragoza que desarrollar determinadas actuaciones en las sierras que hasta ahora no han tenido ningún tipo de impacto o en determinadas hábitats o paisajes de nuestra tierra que necesitan también la protección necesaria. Por eso yo creo que el Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son muy importantes, pero tienen luces y sombras. Como ciudadanía turolense nos tenemos que empoderar también para entender y defender qué es lo que queremos para nuestra tierra. Y yo creo que al final se pueden complementar muchas actividades, pero nunca podemos apostar por algo como el maná si pisa a actividades existentes. Y en ese sentido yo creo que es muy importante la conciencia social. Juan ha hablado anteriormente de los gobiernos, de la capacidad de acción o no de ellos. Yo desde el año pasado, desde septiembre en concreto, formo parte del Gobierno de Aragón como director general de territorio. Ordenar un territorio tan desordenado es un tema muy complejo,
pero apostamos y abordamos temas que para dotar de valor, de autoestima al territorio y sus gentes. Yo creo que es clave. Es clave empezar desde abajo y es clave empezar con propuestas que sean adaptables y sean compatibles con la realidad actual que estamos viviendo. Por poner un ejemplo, la apuesta por la agricultura y la ganadería, por el sector primario, es clave, pero a la vez nos estamos dando cuenta que cada vez más o tienes un rebaño muy grande, tienes una granja muy grande, tienes muchas hectáreas o, en cierta manera, no puedes competir en el mercado actual. Entonces, eso lo tenemos que cambiar, apostar por el producto artesano tradicional, de calidad, intentar abordar modelos diferentes, posiblemente apoyados en la economía social, en modelos cooperativos, que generen una marca territorial de calidad y no todo en relación a la producción o a la ganancia o a la rentabilidad económica, porque si no, claramente nuestros municipios y nuestros recursos pierden frente a grandes empresas y grandes multinacionales. Hasta aquí mi intervención por ahora. Hola, bueno, pues creo que ya mis compañeros han dicho ideas muy interesantes, ¿no? Al igual que a José Manuel me pasa, ¿no? Que me encanta oír a Marcos con esa fuerza y esa juventud y esas ganas de cambiar las cosas, ¿no? Ante la pregunta de si debe ser una dimensión social, yo creo que todos estamos de acuerdo. Al final, bueno, pues los aspectos sociales son los que tienen que primar por encima de otras cuestiones y creo que ahora también no debemos olvidar en el momento en que nos encontramos y los meses que estamos viviendo, ¿no? Creo que también nos debemos centrar en ese apartado de no dejarnos a nadie, ¿no? En el tema del feminismo, que al final haya una igualdad de derechos para hombres y mujeres, que a veces también pues somos uno de esos sectores que, bueno, yo creo que se ha nombrado, aunque de forma latente, ¿no? Pero no se ha nombrado abiertamente. Creo que las mujeres al final sufrimos más esas desigualdades por ya la propia estructura de la sociedad, ¿no? Y por ello creo que esta salida hacia adelante enmarcada en aspectos o en cuestiones que se centren en el ámbito medioambiental, pues no debería dejar atrás tampoco a este sector de la sociedad, ¿no? Debería priorizar en los derechos de las personas más vulnerables y, desgraciadamente, las mujeres lo somos. Por lo que habéis comentado, ¿no? También centrándonos ya un poco en el ámbito que yo mejor conozco, ¿no? Que es el ámbito rural, que es donde me muevo, que es donde trabajo. También me surgen cuestiones, ¿no? Con el tema de la descarbonización, por ejemplo, que plantea el Green New Deal. Pues tenemos ahí el ejemplo de las comarcas mineras que les estamos pidiendo que se descarbonicen, pero a la vez no les estamos generando un plan de acción, un plan de salida. Creo en este sentido también que a veces los planes deben partir de la propia sociedad, que no podemos darle toda la responsabilidad a nuestros gobernantes. Creo que nuestros gobernantes deben dejarnos actuar y deben dejarnos hacer, pero creo que la sociedad aquí también debería ser un poco la que saliera adelante, ¿no? Y pensar sobre todo también, yo creo, en diversificar la economía. Podemos hacer una economía verde y una economía, y creo que en los pueblos hay mucho trabajo y muchas cuestiones por desarrollar y creo que ahí hay un gran futuro, pero esto tiene que estar diversificado. No podemos apostar todo a una única baza, ¿no? Entonces, bueno, pues por no extenderme más, porque mis compañeros ya han dicho algunas de las ideas que tenía anotadas, creo que el debate también debería ir por ahí, ¿no? Introducir a todos, meter a todas las personas, hombres, mujeres, personas más vulnerables, menos vulnerables en este debate y desde luego que la sociedad sea la que también un poco lleve las riendas de hacia dónde quiere ir. Bueno, ya dabais algunas pinceladas y creo que es momento de pasar al bloque 2 que hemos titulado El Green New Deal como modelo de desarrollo. Como señalan Héctor Tejero y Emilio
Emilio Santiago en su libro ¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por el Green New Deal, una de las ideas centrales del Green New Deal sería romper con el marco que opone el medio ambiente al buen funcionamiento de la economía y, más concretamente, a la creación de puestos de trabajo. Los nichos laborales generados por el desarrollo de energías renovables, agroecología, rehabilitación, economía circular, movilidad sostenible, cuidados, etcétera, contribuirían sinérgicamente a la generación de empleo y a unas políticas públicas de Estado emprendedor que abrirían grandes bolsas de empleabilidad, así como la generación de un tejido empresarial diferente, centrado en pymes, economía social y en un estímulo de la innovación frente al rentismo financiero o la cultura del pelotazo. Estos deseos virtuosos chocan en muchas ocasiones con la realidad socioeconómica de provincias como la de Teruel. Lo hemos visto estos días atrás con la contestación social y empresarial del proyecto de Capital Energy para instalar 84 aerogeneradores en 4 parques eólicos en el Matarraña, el Bajo Aragón y Caspe, o los grandes anuncios de Forestalia de levantar 66 parques renovables en 50 pueblos de Teruel, a la vez que el relevo generacional en el campus turolense no funciona, perdiendo un 52% de los agricultores autónomos desde 1999. Os queríamos preguntar si creéis que es viable un Green New Deal sin romper con las lógicas neoliberales sobre las que se ha cimentado el desarrollo de la provincia, si es el modelo de gran inversión o pelotazo público-privado el único capaz de garantizar un futuro sostenible en la provincia y si existen otros modelos de desarrollo alternativo con posibilidades de futuro. ¿Será Teruel decrecentista o no será? Abro turno de palabra con José Manuel. Bien, a ver, yo coincido en la reflexión respecto, y lo hemos comentado en el primer bloque. Existe una escala de las explotaciones agrícolas en donde, por decirlo así, estamos generando pocas oportunidades de incorporación de gente que se quiera quedar en el territorio. Digamos que la rentabilidad que se pone por encima de todo genera que se concentre el desarrollo económico en pocas manos. La idea de un Green New Deal y un empleo verde es positiva para Teruel, pero yo apuesto por la combinación, por estrategias complementarias en diferentes territorios. Todo que se propone no es bueno para todos los territorios. Y en ese sentido, por lo menos, hay que buscar una escala adaptable para, como planteabas tú, no exista esa contestación social y no exista, por decirlo así, esa masificación de determinados proyectos. Creo que todos tenemos clarísimo que las energías renovables son necesarias y es un paso hacia adelante, hacia un modelo nuevo de economía. Pero también todos tenemos en la cabeza que igual en zonas como a nivel de Aragón, en zonas de parques nacionales del Pirineo, la Sierra de Guara, en la Peña Montañesa, en Aínsa o en el Moncayo en Zaragoza, pues tienen los molinos cerca, más en el llano, pero se intenta, por decirlo así, promocionar ese modelo de desarrollo territorial basado en el ecoturismo, en las actividades primarias, en los espacios naturales. ¿Qué ocurre en Teruel? Que no tenemos desarrollado, yo creo que por cuestión social, pero también por cuestión económica del propio Gobierno de Aragón, una red de espacios naturales lo suficientemente interesante o lo suficientemente ambiciosa como para que puedan ser proyectos motores de desarrollo. Entonces ahí tenemos una lógica que resolver. Yo en este caso, como Junta Aragonesista, lo tengo muy claro. Creo que es el momento de plantear un pacto a nivel de Teruel y de las fuerzas políticas para abordar una ordenación de la instalación de los recursos renovables en nuestras comarcas. ¿Por qué? Porque son necesarios, pero hay que estudiar el modelo, la escala, qué repercusiones están teniendo sobre los ayuntamientos, qué políticas podrían desarrollarse que permitieran tener un consenso mayor y una facilidad, por decirlo así, de participación y de información. Y en ese sentido yo creo que mi posición no es estar en contra de las energías renovables, pero no veo un Teruel con una masificación de
molinos en todos los municipios. ¿Por qué? Pues porque pienso que tenemos también un potencial muy importante a la hora de la protección de la biodiversidad, del modelo económico de turismo rural, del modelo económico de las actividades tradicionales de agricultura y ganadería, y hay que complementarlo, especialmente en nuestras zonas más sensibles como son las montañas. Ese es mi punto de vista. Pero aparte de eso, creo que hay que introducir un tema muy importante, que es el tema de la propiedad. En el caso de la mayoría de pueblos de Teruel, tenemos muchísimas viviendas de segunda residencia que se ocupan pocos días al año y además tenemos muchas fincas rústicas de antiguos campos de cultivo que ya no se cultivan o antiguas fincas forestales que ya no se tratan, que ya no se gestionan, que corresponden a personas que ya no están viviendo en los pueblos y que posiblemente algunos de ellos, por herencia, no saben ni siquiera dónde están sus tierras o sus propiedades. Yo creo que apostar por un modelo de escala local para favorecer pequeñas cooperativas, una gestión activa del territorio, productos agroecológicos, productos que se extraen del bosque y apostar por la custodia del territorio, es decir, no simplemente por decir esta tierra está abandonada, ¿qué hacemos con ella? Sino esta tierra está abandonada, nos ponemos en contacto con la bolsa de vivienda o el banco de tierras que se plantee a nivel local y el propietario sabe, pues, la persona que lo va a llevar, lo que le puede dar, lo que no, pero pienso que ahí hay un potencial que tenemos que estudiar entre todos y que además yo creo que se desecha como un elemento poco productivo, poco rentable, pero que si se pudiera organizar en condiciones con un pequeño impulso público, podríamos generar unas expectativas interesantes en los diferentes municipios. Por ejemplo, en mi caso, estamos trabajando en un fondo de cohesión territorial con ayudas para empresas que para adaptarse al COVID no van a ser ayudas directas a empresas existentes, sino que van a ser pequeñas ayudas, microcirugía, para favorecer la creación de nuevas empresas en el sector de cuidados, de servicios sociales, en el sector de la agroecología, en el sector forestal y en el sector de venta ambulante que no repercuta negativamente sobre negocios fijos existentes. Son 4 sectores en donde personas que quieran decidirse a desarrollar una actividad o un nuevo modo de vida en el medio rural puedan empezar con un apoyo para la creación de su empresa a nivel de gasto corriente y además otro apoyo para el tema de inversión. Es un tema que esperamos sacar ahora este mes de junio y sobre todo son ayudas que van dirigidas a los pueblos con menos desarrollo territorial. En 2018 ya sacamos unas ayudas similares, pero para ayuntamientos y comarcas, y la provincia de Teruel se llevó más de la mitad de toda la inversión que se aprobó, porque el índice sintético de desarrollo territorial, que es como intentamos medir a modo de no solamente por el PIB, sino por el acceso a servicios, por la accesibilidad a las carreteras, el envejecimiento, una multitud de indicadores para buscar la manera de definir qué es lo que necesitan los pueblos. Teruel ahí tiene una oportunidad muy importante y son fondos que no son enormes en el sentido de que no tenemos un gran presupuesto, pero pueden generarse proyectos locales muy interesantes. Y espero y deseo que si finalmente los podemos sacar en junio podamos promocionarlos adecuadamente para que haya gente interesada en poder abordarlos. Vale, doy paso a Soego. Bueno, respecto a la pregunta de si ese modelo de gran inversión y pelotazo público-privado debería ser el único que garantice un futuro sostenible para la provincia, pues bueno, mi opinión es rotundamente no. Es el que nos quieren hacer creer que es el único modelo y esto no tiene sentido, ¿no? Ya creo que los turolenses hemos demostrado de sobra que, bueno, pues que podemos sacar adelante nuestro territorio diversificando, no todo lo que se debiera, pero bueno, así hemos trabajado y creo que al final, pues bueno, creo que esto también hace un poco referencia al tema de las energías eólicas
y que nos lo vendan así, creo que al final es el recurso fácil. He oído en estos meses, sobre todo antes de la pandemia, ¿no? He oído a bastantes alcaldes decir que esto iba a generar un recurso económico, que iba a ser la forma de sostener a la gente en los pueblos, que, bueno, pues que poco menos que iba a ser la salvación, ¿no? Para la provincia de Teruel y además, como ha dicho también José Manuel, daba igual el lugar donde se pusieran estos modelos, ¿no? Estos molinos. Con esto lo que estamos haciendo es primero romper nuestro paisaje, que para es, bueno, pues la provincia de Teruel creo que es el principal valor que tiene, ese paisaje diverso que no tiene nada que ver la Sierra de Albarracín con el Maestrazgo, con el Matarraña, con otras zonas de Teruel. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser eso, romper ese paisaje, romper ese sector que podría estar mejor, pero que es bastante hegemónico, como es el sector del turismo, que al final en esta zona no tiene nada que ver con ese turismo de sol y playa o con otros tipos de turismo, sino que aquí se basa en ese recurso, en el recurso del paisaje. Y por otro lado, tampoco creo que esto vaya a ser la salvación para los pueblos, ¿no? La salvación para los pueblos tiene que ser otra. Lo tratasteis en vuestro programa anterior hablando sobre la España vaciada, que a mí me gusta llamar holgada, porque aquí despacio andamos sobrados. Y creo que eso no tiene que ser el camino que sigamos, ¿no? Otra de las preguntas será esa, ¿no? Si Teruel será decrecentista o no será. Yo creo que quien tiene que ser decrecentista, creo que Teruel ya es bastante, por su condición rural, ¿no? Pues ya es bastante decrecentista. ¿Podría serlo mucho más? Desde luego, todos podríamos serlo. Pero creo que al final quien tienen que ser decrecentistas son las grandes ciudades, ¿no? Que se alimentan de nuestros recursos, de ese colonialismo que también se ha citado, y nos están esquilmando. Y esto creo que es algo que las personas que vivimos aquí deberíamos empezar a tomar conciencia de ello, ¿no? Que no todo vale, que el dinero no lo puede comprar todo, que un paisaje no se puede vender y nuestro futuro tampoco. Por eso creo que también es importante, ¿no? Que la juventud se haya implicado en estos asuntos. Porque creo que sí que tenemos otros modelos de desarrollo sostenible o alternativo, ¿no? José Manuel está hablando todo el rato de escalar. A mí es una palabra que también me gusta, ¿no? El tema de escalar. No somos municipios muy grandes, no necesitamos demasiado para empezar a crecer, para empezar a desarrollarnos. Con el tema de la agricultura que comentabas, ¿no? Bueno, pues yo tengo aquí el ejemplo, el pastor de mi pueblo, que antes llevaba más ovejas, tenía otro pastor trabajando y ha dicho, yo vendo la mitad del rebaño y con esto tengo suficiente para vivir. O sea, si al final vamos cada uno a lo que necesitamos realmente, no para cubrir esa cuota de consumismo que tenemos que cubrir, sino para realmente cubrir nuestras necesidades, creo que la agricultura, que la ganadería, pero otros muchos trabajos, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en nuestra sierra, en la Sierra de Albarracín, todos los trabajos relacionados con la micología, con el sector forestal, que ahora también se está empezando a recuperar. Hemos visto también estos días el asunto de los esquiladores que han tenido que venir, pues creo que ha sido desde Uruguay, ¿no? Porque aquí en las zonas rurales no teníamos esquiladores y esto ha supuesto un gran problema. Estamos viendo cómo desaparecen oficios que por su dureza y sobre todo porque quizás están mal pagados, luego realmente son los que nos hacen falta, ¿no? Son los que nos ayudan a sobrellevar el día a día y a desarrollar otros negocios. Bueno, pues creo que por ahí debería ir un poco el asunto, ¿no? De acuerdo. Doy paso a Marcos. Bueno, pues desde Juventud por el Clima estamos de acuerdo en que tiene que haber una diversificación y que las propuestas tienen que ir desde la base, desde los ciudadanos, hacia los políticos y hacia las personas que tienen una mayor toma de decisiones. Y luego también con el tema de los aerogeneradores, pues desde luego escuchar a la población, escuchar sus demandas y no hacer caso tanto a las grandes empresas porque al final ya tienen más que suficiente dinero y no necesitan más dinero. Por lo tanto, todas estas ayudas que se podrían estar dando para favorecer la transición se tendrían que hacer a pequeñas empresas y cooperativas que al final tienen un mayor impacto positivo tanto social como
como económico. Y luego también, de verdad que desde Fridays for Future no somos mucho de hacer demandas concretas, pero justo para estos dos temas teníamos, y es que justo hoy hemos sacado nuestra propuesta para una PAC más sostenible, porque este año, en 2020, se van a revisar las ayudas a la PAC, y al ser un programa de subvenciones tan grande, porque es el más grande de toda la Unión Europea, creíamos que era necesario que tuviera en cuenta la crisis climática y la crisis social en la que estamos inmersos. Entonces, hoy ha habido una videollamada con el vicepresidente de la Comisión Europea y se le ha presentado una PAC que tendría en cuenta la transición hacia una neutralidad climática y que el dinero fluya gradualmente, eso sí, desde la agricultura y la ganadería que estamos viendo ahora hacia una agricultura y una ganadería más sostenible, respetuosa con el clima y campesina. Y esto podría beneficiar a la provincia de Teruel porque, como ha dicho Bego, los pequeños agricultores y los pequeños ganaderos cada vez estamos viendo menos y estamos viendo más macrogranjas o más fábricas de alimentos y de todos estos temas que no son positivas ni para las personas, como podemos ver en el macromatadero de Binefa, que no están atendiendo a las demandas que tienen los trabajadores, ya que ha habido un brote de coronavirus y a las personas que llevaban ese matadero pues tampoco han parado la producción. Y también pues creemos que redirigiendo las ayudas que se dan a la PAC se podría ayudar mucho a frenar la crisis climática mientras que se ayuda a vertebrar la provincia de Teruel ya que no sigamos perdiendo población. Y luego además con Internet, aunque aquí en la provincia de Teruel vaya un poco mal, no solo tenemos que vivir de cosas que se pueden hacer en nuestro territorio, sino que ahora ya se puede trabajar de algo que antes solo se podía trabajar en las ciudades. Y es que con el tema del teletrabajo, aunque ahora nos hayamos visto forzados y obligados a trabajar desde casa y es algo que no es cómodo, sí que bien entendido el teletrabajo, trabajar desde casa y con unas libertades y una flexibilidad que a lo mejor no se han dado en este caso del confinamiento, pues podría facilitar que muchas personas vinieran a vivir a los pueblos, pero siguieran con unos trabajos de oficina que ya estaban teniendo en las grandes ciudades. Entonces, nosotros creemos que la provincia de Teruel tiene muchísimas oportunidades, pero que en todo momento se tiene que escuchar a las demandas de las personas y no nos tenemos que centrar simplemente en un aspecto como el turismo o la energía, porque ya hemos visto en la crisis del coronavirus que si somos muy dependientes de un solo aspecto, al final nuestra economía se cae y va a ser muy complicado restaurarla. Entonces, ahí está esa propuesta de la PAC que queremos hacer para siempre de una manera para que nadie tenga que verse forzado de repente a dejar su trabajo, sino ir ayudando a esos pequeños ganaderos, a esos pequeños agricultores a que transicionen hacia una agricultura más ecológica y que tenga en cuenta los límites del planeta. De acuerdo, pues doy palabra a Juan. Sí, un poco por señalar mi propia experiencia personal con la PAC, sobre la propuesta que planteaba Marcos. Yo, por ejemplo, soy agricultor desde hace 5 años en Teruel y bueno, de la PAC he visto 0 euros de las subvenciones de ayuda de instalación de jóvenes agricultores, he visto 0 euros. Realmente no ha habido inversión pública apenas o ninguna en este sector y la verdad que tengo dudas sobre la capacidad de imponer un Green New Deal rompiendo con las lógicas liberales, con esta lógica que ha mandado hasta ahora. Tengo dudas por varias cuestiones. Bueno, la primera ya la he planteado en la primera intervención, que es pues un poco el cortoplacismo de la clase política y luego también realmente el margen de maniobra que tienen los tiempos de la institución, las lógicas de la institución, las propias resistencias que hay también dentro, la verdad que restan bastante capacidad de maniobra. Luego, realmente, yo creo que también tenemos que poner el foco muy mucho, no solamente en lo que pueden hacer las instituciones, sino en lo que puede hacer los ciudadanos o la clase trabajadora organizada o la gente de cada territorio. Falta muchísimo camino para seguir fortaleciendo las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, feministas, ecologistas
En definitiva, organizaciones que sean capaces de generar contrapoder, de un poco de estirar la correlación de fuerzas hacia donde nos interesa a los de abajo y no hacia donde les interesa a las eléctricas, por ejemplo. Si nos fijamos, bueno, habéis comentado el tema de los molinos. El hecho de que nuestra provincia se haya llenado realmente en pocos años de molinos eólicos, y parece que esto va a más, es un poco la consecuencia de hacia dónde apunta el Green New Deal de los poderosos, ese keynesianismo verde, ¿vale? Realmente la Unión Europea, el gobierno, ya ha anunciado una serie de medidas para apoyar a la energía eléctrica renovable, aunque en definitiva esto para nosotros la consecuencia que trae es que, bueno, como bien ha dicho Begoña, el paisaje se nos va a llenar de molinos, se nos está llenando ya de hecho, y el objetivo de que esto sea así no es aumentar la soberanía energética, no es aumentar la soberanía del territorio, sino que es un movimiento que realizan las grandes empresas energéticas y las petroleras, que también están invirtiendo en este sector, dejando bastantes pocas migajas en nuestro territorio. Sí que es verdad que deja dinero el tema de las energías eólicas, pero son realmente migajas en comparación de lo que se están llevando. El Green New Deal no puede consistir en esto, precisamente. No puede consistir en llenar nuestro territorio de molinos para seguir manteniendo la rueda sin parar, para seguir manteniendo los niveles de consumo energético o incluso para seguir aumentando estos niveles de consumo energético. Ahí, bueno, me gusta, cuando me pongo pesimista, luego me gusta ponerme un poco optimista para un poco balancear el asunto. Realmente nos enfrentamos en el futuro a dos escenarios o dos tipos de escenarios ideales que nunca van a ser puros, pero sí que van a tender un poco hacia un sitio o un poco hacia otro. ¿Vale? Pues, en un futuro podemos tender a un escenario de más concentración de riqueza, de más concentración de recursos energéticos, de más concentración de recursos agroalimentarios en cada vez menos manos, o también podemos tender a un mayor apoyo a la soberanía alimentaria, a la soberanía energética, a que cada territorio decida sea soberano sobre lo que se hace y sobre lo que no se hace con sus recursos. Y bueno, había un sociólogo que murió hace unos pocos años, se llama Immanuel Wallerstein, que decía que más o menos había un 50% de posibilidades de un futuro de mayor dominio y explotación y un 50% de posibilidades de una salida de la crisis algo parecida a la emancipación. No van a ser todo blancos o negros, pero en función de lo que hagamos y de las decisiones que tomamos, de las alianzas que establezcamos, y del contrapoder que seamos capaces de confrontar a las élites, vamos a estar más cerca de la emancipación que de un mayor escenario de explotación. De acuerdo, asigno turno de palabra a José Manuel. Sí, no, bueno, yo por remarcar, y coincido en parte con Juan, el modelo de masificación eólica en el medio rural, porque estamos viendo que el Valle del Ebro, por ejemplo, ha tenido un desarrollo muy importante al respecto en las últimas décadas, pero parece que ahora nos viene como una ola de necesidad. Pero al fin y al cabo sigue siendo un modelo extractivo, como el hidráulico con los pantanos en el Pirineo, que generó tantos problemas, el del carbón o el de las arcillas. ¿Podemos explotar el recurso eólico en Teruel? Sí, pero ¿con qué fines? ¿Se nos queda solo un pequeño porcentaje de beneficio o aprovechamos esa energía en el territorio? Y esas preguntas nos están contestando. Pues yo creo que ahí está la clave y la necesidad de escalar la posibilidad de implantar estas nuevas tecnologías, estos recursos, tienen que ir de la mano también con qué posibilidades nos dan
al territorio. No solamente la rentabilidad económica de determinado propietario que le toca acoger un molino en su finca o un ayuntamiento. Y en ese sentido, el respeto por el paisaje como un recurso y un valor importantísimo que genera unos servicios ambientales, una capacidad de protección de biodiversidad, de promoción de la naturaleza, que yo creo que es comparable en importancia a lo que puede suponer una generación de energía. ¿Qué pasa? ¿Que no es cuantificable en un papel? Pues posiblemente, pero son unos valores que no se pueden minusvalorar y tampoco se puede minusvalorar un trabajo de décadas en torno a un modelo turístico y a una protección de unos espacios que, como he dicho antes, tienen que complementarse con nuevas actividades y con más gente en los pueblos, eso es evidente. Pero con escalas y modelos que permitan desarrollarlo de forma sostenible. Es mi punto de vista. Vale, pasamos a Marcos. Vale, bueno, bajo mi punto de vista, antes que instalar tantos molinos y antes que hacer esta transición desde las energías no renovables hacia las energías más renovables, creo que nos tendríamos que replantear si de verdad necesitamos tanta energía y si no podríamos rebajar un poco el nivel de energía que consumimos para que no afecte tanto, para que no se tengan que extraer tantos minerales y para que no haya tantos territorios afectados por estos temas. Y muchas veces con el tema de las movilizaciones, aunque parezca que no se consigan y que todo avanza muy lento y que nunca se va a lograr el fin al que se aspira, acabamos de ver, por ejemplo, cómo el movimiento de Río Gallego Vivo ha conseguido lo que estaba buscando, cómo el Bergantes no se toca, pues al final, a raíz de tantas movilizaciones y de tanta presión, se ha conseguido que esos proyectos no se lleven a cabo. Al fin y al cabo vivimos en una democracia y a las personas que toman las decisiones les interesa nuestra opinión, porque al final somos, bueno, yo no, porque no tengo la edad para votar, pero son las personas que tienen el derecho al voto las que pueden elegir sobre un partido político u otro. Entonces yo creo que si hacemos presión y hacemos ver que todas estas cosas nos interesan, que no queremos que se instalen aquí un montón de plantas de energías renovables porque nos van a dañar el territorio, pues tenemos que hacérselo ver a los políticos, tenemos que hacernos notar vía redes sociales, vía directamente hablando con esas personas y cambiando la manera en la que vivimos y transmitiendo el mensaje. Sobre lo que comentaba Marcos, creo que aquí, bueno, pues sí que nos hemos organizado por la plataforma, en la plataforma por la defensa del paisaje turolense. Es curioso que y hubo voces, ¿no?, que se sorprendieron porque fuera una plataforma que surgiera de asociaciones empresariales del sector turístico. Pero, como he dicho antes, el paisaje es nuestro valor y había que defenderlo. A esa primera iniciativa se suma gente de todas las comarcas turolenses, no solo de las que van a ser más afectadas por el tema de la energía eólica, sino también de otras comarcas de Teruel que ven esto como una amenaza, porque sí que es cierto, y esto ya lo hemos visto con otras cuestiones, que estas cosas negativas un poco se van replicando, ¿no? Las vemos en una comarca y la comarca de al lado quiere ser igual y quiere seguir esa misma línea de desarrollo cuando debería ser todo lo contrario. Entonces, como digo, bueno, pues eso, plataformas como la que defiende el paisaje turolense son herramientas que van a servir para hacer alegaciones, para luchar un poco por defender ese paisaje, ¿no? Y creo que ahí debemos estar unidos y puede ser una buena herramienta. Pues damos paso al bloque 3, que hemos titulado La batalla cultural del Green New Deal. Y bueno, Marcos y José Manuel ya han dado alguna pincelada. Conforme la emergencia sanitaria del COVID-19 comienza a atenuarse y la gestión del escenario post-pandémico se hace más acuciante, vemos cómo van emergiendo pactos y mesas por la reconstrucción, nuevas normalidades e incluso la demanda de un nuevo orden. Una nueva normalidad que es reclamada desde el mundo rural como una oportunidad de revalorizarse frente a un modelo urbano incapaz de garantizar salud y seguridad. Una de las capacidades de la nueva ola ecologista sería aunar ese anhelo de progreso de futuro con el mantenimiento de viejas certezas. En palabras de Íñigo Errejón, construir un estado de nostalgia de futuro
en el que se engarce una mezcla de fascinación por la innovación tecnológica y el futuro, junto con la añoranza de una calidad de vida de relacionarse, de comer o de ocio que asociamos con un modo de vida del pasado, alejado del frenesí y la cultura de lo inmediato y lo efímero hoy reinante. Asimismo, en medio de una época de desarraigo y crisis de identidad, de necesidad de pertenecer a una comunidad que trascienda al individuo, la revalorización de lo local, la producción de cercanía y la defensa del arraigo al territorio son también motores del ecologismo para enfrentar a una ultraderecha cuya fortaleza es ofrecer comunidades nacionales como refugio de seguridad. Por todo esto, os queremos preguntar, ¿es el Green New Deal una oportunidad para el mundo rural de empezar a corregir el desequilibrio con la España urbana? ¿Es eso posible sin que el modelo urbano destruya las comunidades rurales? ¿Puede el Green New Deal competir contra la ultraderecha por el sentimiento de arraigo y pertenencia? Abro el turno de palabra con Marcos. Vale, bueno, pues yo creo que todo el mundo coincide en que la crisis sanitaria del coronavirus ha sido terrible y que nadie hubiera querido que esto hubiera pasado. Pero representa una triste oportunidad y nos ha enseñado varias cosas. Entonces hemos aprendido que no vivimos en una burbuja separada de la realidad, que la tecnología no nos protege de todo lo demás y que formamos parte de un planeta con una biodiversidad de la que, queramos o no, formamos parte. Entonces, aunque la crisis sanitaria del coronavirus y la crisis climática parezcan problemas muy diferentes entre sí y que tienen pocas relaciones, realmente están muy ligadas la una con la otra. El cambio climático, junto con el tráfico desorbitado de personas, sobre todo personas más ricas que viajan más a menudo, sobre todo en avión, y la concentración de personas en ciudades, de manera que no se puede producir esta distancia social, aunque sea involuntaria, favorece la propagación de pandemias como la que hemos visto del coronavirus. Además, la agricultura industrial y la pérdida de biodiversidad favorecen que se vayan creando nuevas enfermedades contagiosas que antes estaban en animales no humanos, pero que han pasado a los humanos ya que nosotros les hemos quitado su hábitat y estamos entrando en contacto con ellos, con especies que antes no estábamos. Esto está pasando ahora con el COVID-19, pero ya pasó, por ejemplo, con el SARS. Entonces, por lo tanto, para que no se vuelva a repetir, porque nadie quiere que se vuelva a repetir esto, podemos buscar un cambio que tenga a su vez en cuenta la justicia climática, la justicia social y que ayude a la provincia de Teruel. Entonces, debemos impulsar una agricultura y una ganadería sostenible y con unas leyes sanitarias que impidan que pandemias como la del coronavirus vuelvan a suceder. Además, nos hemos dado cuenta, esto no tanto en los pueblos, pero sí que las personas de las ciudades y compañeras de Barcelona o de Madrid nos lo estaban comentando, que las ciudades están hechas para los coches, no están hechas para las personas. Entonces, a la hora de practicar esta distancia social, pues han tenido muchos problemas porque las aceras son súper estrechas y luego hay unas carreteras gigantes para que pase pues, el tráfico que muchas veces o casi siempre es contaminante. Entonces, tenemos que impulsar la bicicleta y el transporte a pie para moverse de un sitio a otro, porque además de ahora mismo favorecer las medidas de distanciamiento social, también haría que las emisiones de dióxido de carbono bajasen, bueno, lo que todos sabemos de que andar e ir en bicicleta es beneficioso para la salud. Y además, pues esto ya es más una opinión personal, yo creo que esta crisis ha dejado de manifiesto y cuando hablas con una persona de una ciudad te das cuenta de que aquí en el pueblo disfrutamos de una calidad de vida y de una manera de vivir que es mucho más óptima, mucho más ligada con la naturaleza que la que puedan tener las personas en las ciudades. Entonces, yo a nivel personal espero que esta crisis levante la conciencia a estas personas y que provincias como la de Teruel se llenen de gente que pensaban que vivir en un pueblo es algo retrógrado o que es algo que no va con ellos. Entonces, yo creo que de esta pandemia van a cambiar muchas cosas y depende de nosotros si queremos que cambien a mejor o queremos que que tengamos unos estados más autoritarios con mayores reglas y que sigamos hasta ahora con esta crisis. Hay una frase que dice que no queremos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema y que muchas veces puede ser malentendida, porque claro, a todo el mundo le gusta la normalidad, a todo el mundo le gusta poder ir a quedar con amigos, ir a cenar a un restaurante, pero la normalidad a la que no queremos volver es a la normalidad de crisis climática, porque seguro que habéis visto que en los canales de Venecia o
esas imágenes de satélite de los aviones, que ahora hay muchísimos menos aviones. Bueno, pues eso no es buena noticia porque no está mostrando que este sistema está haciendo la transición hacia un sistema más con justicia climática, sino que hemos tenido este impasse, pero cuando todo esto pase puede ser que incluso vayamos a peor. Entonces, tenemos que tomarnos esto como un punto de inflexión. Yo creo que es un punto de inflexión para replantear todo nuestro sistema y para avanzar hacia un sistema más feminista, con más justicia social, con menos desigualdades y en el que al fin y al cabo, cuando nosotros seamos mayores y cuando las futuras generaciones estén en este planeta, puedan vivir con una calidad de vida como la que habéis tenido vosotros o como la que han tenido las generaciones anteriores. Entonces, bueno, yo quiero quedarme con este mensaje de que la crisis del coronavirus está siendo un punto de inflexión y que tenemos que estar muy atentos para ver las diferentes medidas que se toman desde los gobiernos para no dejarnos engañar y para intentar ir hacia este futuro pues más habitable, con justicia climática y con justicia social. Tiene el turno de palabra José Manuel. Bien, yo siempre he considerado que el medio rural ya tiene de por sí un gran valor. Es más, yo nací en Zaragoza, pero decidí volver al pueblo de mi madre, a Ejulbe. Mi madre salió con 14, 15 años de Ejulbe y yo volví al pueblo con 20 años tras acabar la carrera y creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Me impliqué en política, participé en el ayuntamiento, sufrí como alcalde un incendio, un gran incendio, el del 2009 en Majalinos. Creamos entre los jóvenes y los diferentes ayuntamientos la plataforma Nuestros Montes no se olvidan. Creamos el Festival Carrasca Rock. Ahora mismo estamos trabajando con un modelo de custodia del territorio de responsabilidad social empresarial para reforestar la zona. Y quiero decir con esto que el medio rural te ofrece posibilidades de vida, posibilidades y garantías de una vida más saludable, más habitable, pero el tema es la conciencia social imperante. La evolución de la sociedad en las últimas décadas, prácticamente pues, desde la mitad del siglo pasado, genera una sensación de falta de oportunidades que yo creo que es más una cuestión cultural, una concepción cultural más que local. Y tampoco me gustaría buscar la dicotomía rural y urbano. Como dice Víctor Guiu en su último libro, desde hace mucho tiempo somos híbridos urbanos-rurales. Primero yo, que nací en Zaragoza y estoy empadronado en Ejulbe y ahora resido en Alcoriza con mi mujer. Pero ocurre lo mismo pues con la gente joven de los pueblos que tiene sus medios, su tecnología, su WhatsApp, su TikTok, igual que un niño de la ciudad. Y posiblemente sus interacciones sociales igual tienen menos, pero serán más intensas, más fuertes y más abiertas, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en ese problema cultural. La batalla cultural del Green New Deal también puede relacionarse con la batalla cultural de intentar reinventar los modelos de vida, una sociedad más cohesionada, territorialmente mejor repartida y, en ese sentido, plantear como dice Begoña, que esa España holgada permita a la España agobiada poder tener una posibilidad de extenderse y de recuperar, por decirlo así, el terreno hacia una sociedad más igualitaria, hacia una sociedad más sostenible. Si la economía no se adapta al medio rural, hay que adaptar la economía. El medio rural se puede intentar adaptar, pero si estamos hablando, como he dicho antes, de escalas muy grandes, son totalmente incompatibles con el medio rural y con los núcleos de población donde queremos residir. Si no, tendríamos que marcharnos todos a Teruel y Alcañiz, por ejemplo, en el caso de Teruel, si queremos desarrollar modelos de economía neoliberal y urbana, ¿no? Entonces, y por último, me gustaría trasladar que ese sentimiento de arraigo y pertenencia que parece que vende la ultraderecha, yo no me gustaría relacionarlo directamente. Yo me siento muy ligado a Teruel, me siento muy ligado a Aragón y el sentimiento de arraigo y pertenencia también es totalmente compatible con la solidaridad, con el internacionalismo, con el feminismo y más que la derecha, más que ofrecer arraigo y pertenencia,
odio al diferente y mensajes de captación fácil por parte de gente desesperada que intentan aprovechar para arrimar el aspa a su sardina. Yo apuesto por el arraigo y la pertenencia como una forma de sentirte bien contigo mismo y de convivir y de vivir, en este caso en el medio rural, creyéndote realmente que es un buen modelo de vida y que existe esa capacidad para poder ser feliz y poder desarrollar una vida plena en nuestros pueblos. Tenía el turno de palabra Bego. Sí, bueno, pues yo creo que ahora, más que el Green New Deal darnos esta oportunidad, quizás nos la de equilibrar, ¿no? Ese mundo rural y esa España urbana, yo creo que nos la va a dar quizás el coronavirus. Yo nunca me había sentido tan envidiada como ahora, ¿no? Cuando cuelgo fotos de mis paseos, bueno, voy haciendo deporte a la montaña, ¿no? Y cuelgo las fotos de lo que para mí es lo habitual, lo que es el día a día. Cuando pienso en cómo he vivido yo el confinamiento en una casa grande de pueblo, con bastante espacio, con patio, y lo han vivido gentes cercanas a mí en pisos pequeños, en el ámbito urbano, pues creo que hemos empezado a despertar ese sentimiento de, llamémosle envidia, ¿no? Sana, que hasta ahora no teníamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta sí que debería ser una oportunidad para aprovechar, porque como bien ha dicho José Manuel, al final el tema de que los pueblos no estén todo lo habitados que deberían y eso conlleve a una pérdida de servicios es una cuestión cultural, no creo que sea una cuestión de, como dicen algunos, ¿no? De puestos de trabajo o los servicios desde luego influyen, pero al final creo que pesa más esa cuestión cultural, ¿no? Que no está de moda, que no son centros de consumo y no es el lugar que la sociedad elija para vivir. Entonces creo que ahí sí que tenemos esa oportunidad. Se ha hablado también, ha hablado José Manuel también de los híbridos, ¿no? Incluso otro tema que ha salido antes, que lo ha sacado Marcos, el tema de las telecomunicaciones, ¿no? Por las que tanto luchamos en estos territorios, que permiten también a esos nómadas digitales. O sea, ahora ya no hay, quiero decir, hay personas como José Manuel o como puede ser mi caso, que vine hace 25 años a vivir a la Sierra de Albarracín, pero también hay gente que quiere estar unas temporadas viviendo en una ciudad grande y otras temporadas prefiere pasarlas en un pueblo pequeño, y ahí creo que tenemos oportunidades y ahí creo que esos empleos verdes ligados con el medio más cercanos u otros que no tienen nada que ver, que están más relacionados con las nuevas tecnologías, pero que aquí se pueden realizar de una forma más sana, ¿no? Nos pueden dar esa oportunidad para un desarrollo, pero un desarrollo con cabeza, no lo que entendemos ahora por desarrollo o lo que se llama desarrollismo, que desde luego yo creo que no es lo que queremos para nuestros pueblos y para nuestra tierra. Ese sentimiento de arraigo y pertenencia, yo creo que los que vivimos en Teruel lo tenemos y creo que no es comparable y no se puede comparar con lo que está predicando la ultraderecha, por lo que ya se ha venido comentando aquí. Ahí la verdad es que casi no quiero ni entrar. Yo sé lo que siento por mi tierra, yo sé lo que mi tierra me da y ya digo, y creo que los turolenses tenemos ese sentimiento y eso no lo pueden, quizás lo que debemos hacer es no permitir que nos lo usurpen, ¿no? Lo que está pasando con las banderas, pues no debería pasar también con el territorio. Vale, pues tiene el turno de palabra Juan. Bueno, pues un poco por enmarcar el debate que planteabas desde un inicio, Julián. Yo, la verdad que yo soy un urbanita, yo vivo en Teruel y vivo en un barrio rural, pero realmente la mayor parte de mi vida la he pasado en Teruel. Entonces hablo desde mi perspectiva. Pero yo creo que realmente el mundo urbano ya ha destruido o se ha comido buena parte de lo que eran las comunidades rurales. Sí que quedan resquicios, evidentemente, queda mucho pozo de lo que había antes, y es desde ahí desde donde entiendo que debemos de reconstruir y de revalorizar nuestro territorio y nuestro medio. Pero
el Green New Deal solo va a favorecer un reequilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano si se articula en contraposición a estas grandes concentraciones de capital, de recursos y, en definitiva, de poblaciones, de recursos humanos. Y bueno, aquí tenemos un reto muy, muy interesante y al que apuntabas tú, Julián, en la introducción, que es que, bueno, todos conocemos nuestra realidad, todos conocemos los intentos que está haciendo la ultraderecha por conseguir la hegemonía en nuestro territorio, en muchas comarcas de nuestro territorio. Y bueno, y como bien apuntaba José Manuel, debemos tener la inteligencia y la capacidad de contraponer a esas identidades excluyentes, cerradas, de miedo al otro, que nos proponen los voceros de la ultraderecha. Tenemos que ser capaces de contraponer identidades propias, identidades locales, incluso una identidad aragonesa, que se sostengan en costumbres, en muchas de las costumbres de lo que se ha hecho aquí siempre. Podemos seguir tirando de ellas, podemos reconfigurarlas, no tienen por qué ser costumbres cerradas y monolíticas. Y a través de un poco de estas coordenadas, yo creo que iríamos por el buen camino para poder hacer frente a este odio irracional y a este identitarismo cerrado que nos propone la ultraderecha. Y poco más. Bueno, lo que sí que me gustaría apuntar, a riesgo de parecer ludita, es que bueno, sobre la introducción que ha hecho con el extracto de Íñigo Errejón, abogando por una fascinación por la tecnología. Yo creo que precisamente esta fascinación por la tecnología es un poco lo que ha cimentado la fe en el progreso, es un poco lo que ha servido de acicate para hundir a buena parte de las zonas rurales. Y es también uno de los factores que está impidiendo abordar este debate urgente sobre el cambio climático, sobre la crisis energética y, en definitiva, sobre la dónde vamos. Perfecto, pues ya estamos terminando. Sabéis que, como cierre del programa, ya es tradición que los invitados y las invitadas hagan una recomendación literaria, una referencia literaria y, bueno, que comentéis un poco también por qué hacéis esta referencia. Sigo el mismo orden del bloque 3, empiezo por Marcos. Vale, bueno, pues el libro que he elegido yo se llama Come On y es bastante tocho y es un poco denso, pero tampoco se hace muy complicado porque incluye muchas imágenes y muchos gráficos y habla un poco de qué manera tenemos que utilizar a partir de ahora para medir la economía, teniendo en cuenta los límites del planeta, y también un montón de soluciones, de propuestas interesantes desde distintos ángulos y que yo creo que sirve bastante para formarse sobre lo que se nos viene encima y sobre las maneras que tenemos de actuar. Está bastante bien y, bueno, pues esta es mi recomendación, Camón. ¿De qué autor es o autora? Son nombres alemanes. Uno es Ernst von Weizsäcker y el otro Anders Wijkman. Son los dos miembros del Club de Roma y, bueno, pues son personas que son ya bastante mayores y que, pues, un poco resumen aquí todo lo que han ido aprendiendo a lo largo de sus carreras. Perdón. Muchas gracias, Marcos. Sigo con José Manuel. Pues yo me atrevo con dos porque están editados los dos en Teruel y he tenido la suerte de colaborar también en parte con su edición. Uno de ellos se llama Memoria de las Raíces, de Jesús Calvo Betés. Está editado por el Centro de Estudios Locales de Andorra y es un relato sobre el abandono por parte de la familia de este hombre de las masadas en Julbe, la vida masovera y de los últimos retazos, por decirlo así, de un modo de vida que perduró durante siglos. Es un reencuentro con la mirada hacia esa comunidad rural o hacia esa cultura rural que, por supuesto, tiene que reinventarse, pero no debemos perder de vista el pasado y de dónde venimos. Y
También quiero señalar, que ya lo he nombrado antes, a Víctor, y con él trabajando en Molinos varios años, que ha escrito un libro divertido, irónico, somarda, que se llama Lo rural ha muerto, viva lo rural, otro puñetero libro sobre la despoblación, también editado por W Comunicación, la imprenta, y que es una reflexión muy interesante sobre cómo afrontamos la decisión personal de que parece que todo el mundo tiene que marcharse a la ciudad y la capacidad de poder desarrollar la vida en nuestros pueblos. Creo que cuando has dicho el autor del libro se ha entrecortado. ¿Se lo puedes repetir? Víctor Guiu, de Híjar. Perfecto. Muchas gracias, José Manuel. Continúo contigo, Bego. Bueno, pues menos mal que me he traído alternativa, porque ya me lo imaginaba. También quería recomendar el libro de Víctor, pero intuía que podía salir por aquí. Estos días la verdad es que solo leo el BOE y para salir de ahí, bueno, pues hay un libro que cojo y dejo, pero que siempre, y yo creo que lo hago porque me da pena acabarlo, que es Un año en los bosques, de Sue Havel. Y bueno, pues es una bióloga de formación que trabajaba como bibliotecaria. En eso tenemos algo en común, ¿no? En ese trabajo de bibliotecaria que tuve en el pasado. Y un día decide dejar un poco esa sociedad de consumo norteamericana y irse a vivir a los bosques, ¿no? A las montañas del medio oeste de Estados Unidos. Y bueno, pues va contando un poco su vida, ¿no? Lo que es su día a día, ¿no? Un poco a diferencia de otros autores como Thoreau, es como algo más cercano, ¿no? Ella se hace apicultora y bueno, pues la verdad es que es un libro que te acerca mucho, ¿no? A lo que es la vida en la naturaleza y bueno, pues que no es tan complicada ni es tan extraña como piensan las personas, ¿no? Que viven en otros lugares distintos. La verdad es que lo recomiendo, es una lectura muy amena. Muchas gracias, Bego, y termino contigo, Juan. Bueno, pues a mí me gustaría recomendar al que es un poco el tótem, la síntesis del pensamiento libertario y también ecologista de estos últimos años, que es Carlos Taibo. Taibo ha escrito un mogollón de libros y de textos sobre el decrecimiento, sobre el colapso y sobre todos los debates que se mueven en torno a él. Yo me quedo con uno pequeñito porque ahora la verdad que ya cada vez leo menos libros y si son pequeñitos pues mejor. Me quedo con Ante el colapso, por la autogestión y por el apoyo mutuo, que un poco viene a ser la síntesis muy resumida de todo lo que ha dicho Taibo. Es un libro que estuvo presentando en el CSA Isena en Teruel, que estuvimos hablando largo y tendido con él hasta las tantas, hasta después de cenar, y la verdad que es que tanto los libros como las charlas de Taibo te invitan y desde un lenguaje muy claro y muy llano y muy entendible el papel, sabe muy bien colocar en el plano a las mujeres, a las poblaciones de los países del sur, a los seres humanos, no los que viven ahora, sino las generaciones venideras, y también a las demás especies, qué papel deben tener en el planeta de ahora y en las decisiones que se están tomando ahora o que se están dejando de tomar. Perfecto, muchas gracias, Juan. Y bueno, pues con esto nos despedimos hoy, viernes 22 de mayo, recordamos. Muchas gracias a todas y todos por venir y colaborar con Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Hasta la próxima. Solo soy un alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah.